Pues está con nosotros Gonzalo Altozano. Muy bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal, Javi? Muchas gracias. Te echaba de menos. Y yo a ti, aunque nos vimos hace poco, pero yo también te echaba de menos. Y echaba de menos venir aquí. Bueno, eso quiere decir que Rafa, que era quien llevaba este programa a esta hora, no tenía bien traerte, ¿no, Gonzalo? Pues parece ser que Parece ser que no eres del agrado de Rafael Núñez Huesca, que aprovecho para recordar a todos ustedes que lo pueden ver y no se lo pierdan, por supuesto, de 12:30 a 2:30. A la hora del aperitivo, Rafa Núñez Huesca está ya en la redacción abierta del mediodía y hemos empezado esta semana con ese cambio de horario. Recuerden, 12:30, Rafa Núñez Huesca en directo hasta las 2:30, Gonzalo. ¿Tú lo has visto ya, Rafa? No, pero lo veré, porque tú me lo dices, lo veré. No me cabe ninguna duda. Gonzalo Altozano, Rafael Núñez Huesca, ha escrito un artículo buenísimo de los tercios. de los tercios, que ha sido señor. muy comentado, como diría... Pero muy Luis María. comentado, no Efectivamente. los términos actuales de incendia las redes sociales, se hace viral, utiliza un término despectivo, una minoría se siente ofendidísima. No. Explica por qué ha sido muy comentado, Gonzalo. Bueno, o sea, ha escrito en 3 folios ha resumido la historia de los tercios, lo ha resumido muy bien, lo ha hecho muy bien. No solamente ha resumido la historia, sino que también ha contado que es un tema que está ahora mismo de moda, pues después de muchos años ridiculizándose la historia de España, pues de pronto empieza a haber como una especie de resurgimiento. Y es verdad, y cada vez que se cuenta algo de historia de España o episodios gloriosos de la historia de España, pues funcionan muy bien en las redes y la gente está como muy hambrienta y sedienta de ese tipo de historias. De un tiempo a esta parte, Gonzalo, no sé si... Hoy es el día de los tercios, por cierto, el 31. ¿Ah, sí? Pues se me ha olvidado. Por eso lo sacó Rafa. Pues mil perdones de no haberme acordado de esta efeméride tan bonita y tan española, por supuesto. Que te iba a decir, Gonzalo, antes de que entremos en materia y nos vengas a hablar de tu libro, o de tu artículo en este caso, que de un tiempo a esta parte a mí me da la sensación de que la historia de España cada vez interesa más y sobre todo a los más jóvenes, Gonzalo. Yo creo que esto viene motivado porque, como en los planes educativos de las últimas décadas, se ha sepultado, se ha dado pie a la leyenda negra. Hemos sido los mayores, entusiastas de la leyenda negra, cuando es una cosa muy holandesa, muy anglosajona, pero se ha tapado numerosos episodios gloriosos de la historia de España. Hasta hace 4 años, Blas de Lezo no tenía una estatua en Madrid. Bueno, sí, también hay que mirar el lado positivo, que es que Blas de Lezo tiene una estatua en Madrid y que hay un interés de la gente por la historia de España. Yo creo que siempre hubo ese interés, pero bueno, ya habíamos caído tan bajo en lo que asumir la leyenda negra se trataba, pues que cualquier remontada parece muy gloriosa y de hecho lo es. Y sí, funciona muy bien, la gente joven lee mucha historia de España. El otro día coincidí con Santiago Abascal en un sitio que decía una especie de foro abierto, le hacían preguntas y alguien le hizo el típico relato de los jóvenes como despreocupados, y dijo Santiago que quizás tengamos una imagen equivocada de la juventud de ahora, que es que quizás los jóvenes de ahora vayan a ser más conservadores que nosotros cuando fuimos jóvenes, que quizás fuimos un poco más progres o nos hicieron ser un poco más progres. Eso lo dice, perdón, que te interrumpa, Gonzalo, mi amigo Mario Crespo, al que le mandamos un saludo porque nos ve desde Bolivia. Nuestro hombre en la paz. Nuestro hombre en la paz. Me lo decía Mario, que nuestra generación, y me lo decía ya en la época del colegio mayor, hace ya una década, yo creo que el zapaterismo hizo mucho porque Mario reflexionase tan acertadamente de esa manera, que nuestra generación va a ser la primera en décadas, casi desde la Segunda Guerra Mundial, Gonzalo, que sea más conservadora que la de su padre. Sí, es probable. Bueno, ya las que vienen parece que son todavía más conservadoras. Tenemos otro amigo común, tú y yo, que también lo está viendo en sus hijos, ¿no? Él no es que les haya inculcado ninguna idea concreta, bueno, sí, supongo que le habrá inculcado ideas concretas para andar por el mundo, pero sí que le sorprende el interés que tienen por la historia de España, por la preocupación por España, y eso sí que se está viendo. Yo creo que es una forma de reacción. La juventud de por sí suele ser contestataria o rebelde, y claro, estos chicos les están inoculando con tantas cosas que a nosotros a lo mejor no nos inoculaban, el género, todo este tipo de cosas, pues que hay una reacción, hay que decirlo, bastante sana y esperanzadora. Es que, claro, Gonzalo, lo has dicho tú, es que el sistema ahora mismo es lo que es que el sistema ahora está en la ideología de género. Bueno, es asfixiante, sí. Está en menospreciar la historia de España, está en poner al mismo nivel a los que dan un golpe de Estado contra la unidad de España, a los separatistas catalanes, que a cualquier otra opción política. Entonces, eso al final, como el sistema es eso, y como tú bien dices, la juventud por definición es rebelde, pues lógicamente los jóvenes de hoy se rebelan ante el mundo que están conociendo
que no es otro que el de Zapatero, el de la ideología de género, el del mundialismo, el de tratar de ridiculizar o estigmatizar las formas de vida tradicionales, el mundo rural, Gonzalo. No sé qué te parece. Bueno, ¿Tú crees pues, que hay un voto ahí importante ahora mismo en la España de interior? Yo lo creo, no hay que ser José Félix Tezanos para... O a lo mejor José Félix Tezanos tiene que dejar de ser José Félix Tezanos para enterarse de por dónde van los tiros de caza. No, sí que hay un voto rural, por supuesto, que se ha visto en Andalucía con el éxito electoral de Vox, pues sí que se votó en clave nacional, pues también sabemos, las elecciones andaluzas demostraron que Cataluña importa no solamente en Cataluña ni en Madrid, como dicen los independentistas, sino que importa en toda España y en sitios muy reconocidos. Yo me acuerdo el 1 de octubre, creo que te lo he contado alguna vez, yo estaba en el puerto de Santa María y me llamó mucho la atención el 1 de octubre del 17, cuando el golpe, el 17. El 9 de octubre del 17 me llamó mucho la atención pues ver banderas de España en barriadas muy humildes del puerto de Santa María, no en las urbanizaciones donde vive y veranea la gente bien. Los que viven en las barriadas también son gente bien, pero ahí se veían banderas de España, entonces sorprendía un poco. Bueno, a la gente le preocupa España también en el puerto de Santa María, en una barriada cerca de la estación. El éxito de Vox en Andalucía también se explica, pues también el voto rural, las tradiciones, las identidades. Tú lo sabes mejor que, desde luego mejor que yo, la importancia que puede tener la Semana Santa para un sevillano, ¿no? No es solamente un día al año que sales en procesión, sino que eso implica mucho más, implica una tradición, sentirte parte de algo. Y bueno, pues se ha estado ridiculizando mucho esto y sí que ha podido ver un... No me gusta lo del voto del cabreo, yo creo que ha sido más que un voto del cabreo, un voto entusiasta, ¿no? A una opción de unos señores y unas señoras que decían algo y la gente decía, bueno, si esto es lo que yo digo, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo llevo diciendo años, que por qué nadie sale a decirlo en un atril, en un estudio de televisión, en una pantalla, en un mitin, en donde sea. No creo que haya sido un voto de cabreo, creo que haya sido más un voto de adhesión. Y no es que hayan descubierto la pólvora, Gonzalo, son cosas elementales, pero que ese discurso estaba totalmente sepultado, era estigmatizado, no existía en los grandes medios de comunicación, no estaba en la agenda política, entre semanas no veíamos que el debate en el Congreso fuese eso. No, bueno, en parte porque quien tuvo que haber defendido ese discurso no lo ha hecho durante muchos años, que es básicamente el Partido Popular. Ahora están haciendo ahí unos intentos. Yo creo que ya... un poco tarde. Por mucho que el discurso de Pablo Casado, yo no le voy a negar buena o mala intención, pero creo que a mucha gente no le va a convencer Pablo Casado, porque efectivamente venimos de 7 años de Rajoy en la Moncloa. Pablo Casado estaba ahí. Estaba ahí, claro, y estuvo en el Congreso de los Diputados dándole al botocito para el voto afirmativo, para el voto verde. Eso lo hemos visto y lo hemos contado en numerosas ocasiones, Gonzalo. Entonces, ahora está articulando un discurso muy distinto al que se encontró o al que él apoyó, hay que decirlo así. Cuando Rajoy y doña Soraya Sáenz de Santa María lideraban el Partido Popular, pues vimos cómo un montón de españoles, millones de españoles se sentían abandonados cuando Rajoy en el Congreso de Valencia decía aquello de quien sea conservador que se vaya al Partido Conservador, el Partido Liberal, y quien sea liberal pues que se vaya al Partido Liberal. Con el aborto pasó 3/4 de lo mismo en la primera legislatura de Rajoy, que tuvo mayoría absoluta. Es decir, que este resurgir neocon o conservador del PP es bastante poco creíble. Se decía, a Vox se le achacó durante mucho tiempo que aspiraban a ser el Partido Popular auténtico o el Partido Popular reconstituido, pero ahora parece que se han cambiado las tornas, que Vox es Vox y el PP es el Vox auténtico. Y el PP pretende ser el Vox auténtico, aunque los intentos que hacen se van a convertir este paso en el Vox hipster. Hicieron un vídeo en la convención que era ciertamente sonrojante. Era una copia de los vídeos que hace Vox y de los discursos que hace Vox, pero era ciertamente sonrojante. Uno les pediría que en su incoherencia de estos años por lo menos fuesen coherentes en la incoherencia y que no se den tanta prisa ahora por recuperar un discurso que ellos mismos han despreciado. Abascal calificó a Ciudadanos de veleta naranja y al PP de derechita cobarde, pero el PP podría calificarse también de veleta azul, ¿no? En este caso. Sí, bueno, ni siquiera de eso. Yo la verdad es que estoy encantado. O la gaviota loca, Gonzalo. Algo así. Me ha gustado mucho lo que has dicho del puerto de Santa María, que te encontraste en un montón de barrios humildes con bandera de España. Bueno, yo lo vi. El puerto de Santa María, pero vamos, puedes decir cualquier municipio. Es que me estoy acordando cuando el año pasado, justo hace un año, estuve en Callosa de Segura, provincia de Alicante,
por un asunto bien distinto, por la retirada de la Cruz del Pueblo, que estaba enfrente de la iglesia del pueblo, en esa plaza tan bonita de Callosa de Segura, pues en Alicante capital, que fue donde pernocté, donde pasé la noche. Me acuerdo de pasar por un barrio muy humilde en Alicante, que por cierto conservaba el nombre de calle o glorieta de la División Azul. Recuerdo que en ese barrio había una calle dedicada a la División Azul, pues fue porcentualmente el barrio donde más banderas de España me encontré. Esto es un fenómeno que mucha gente les ha pillado con el pie cambiado, Gonzalo. Bueno, hablamos del puerto y hablamos de Callosa, pero vete a Lavapiés, vete a Vallecas, vete a Carabanchel. Correcto. Y en Sevilla, Vox, durante la campaña electoral, en las elecciones andaluzas del pasado 2 de diciembre, a mí, ¿qué quieren que le diga? Yo soy de Sevilla y me sorprendió muchísimo que un viernes a las 9:30, 10 de la noche, que Vox celebrase un acto con jóvenes en el Prado San Sebastián, que es una zona muy bonita de Sevilla, como casi todas. Tú lo has disfrutado, ¿no? El Prado. Sí. En tus tiempos lo disfrutaste, ¿no? Por eso vengo a decir que me sorprendió mucho que concitase, que Abascal reuniese, que Vox reuniese a 300 jóvenes, y te puedo decir que muchos de ellos aún no tienen derecho a voto porque eran de 16, 17 años. Jóvenes de 20, de 21. Y se me ocurren 1000 planes mejor para un joven de esa edad en Sevilla un viernes a esa hora que ir a un mitin de un partido político. Yo de verdad que cuando me encontré con esa afluencia tan masiva, Gonzalo, dije que aquí está pasando algo que se nos está escapando. Bueno, yo creo que la gente iba a decir la gente joven, yo creo que la gente en general agradece mucho los discursos auténticos, tanto de izquierdas como de derechas, y una cierta radicalidad, entiéndase esto bien. Pero bueno, el éxito de Podemos, hasta hace bien poco, que parece que están de capa caída y no parece que vayan a remontar mucho, el éxito de Podemos del principio se debía a que tenían un discurso muy transversal, fresco, un discurso transversal, un discurso en el que mucha gente se podía ver reflejado. Luego pues ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Que Felipe González tardó casi 40 años, fue poquito a poco en ir desde aquel pisito del barrio de la Estrella hasta un ático en la calle de Velázquez, y Pablo Iglesias ha cortado los trámites de una manera escandalosa, menos de 4 años. El Marqués de Galapagar. No, si fuera, yo creo que no tiene suficiente título de nobleza para llamarle marqués. Bueno, Gonzalo, realizado este interesantísimo análisis, me gusta porque esto no estaba en guión, nos hemos puesto a hablar Gonzalo y yo de cosas tan interesantes como este auge conservador que está, no solamente, yo no creo que se esté produciendo en España, sino en general en todo Occidente, en el mundo occidental. Más interesante que el auge conservador es el declive de Podemos. Y el declive de Podemos. Pero yo creo que son fenómenos vasos comunicantes que una cosa tiene que ver con la otra. Había gente que no se creía, Gonzalo, que Vox hubiese recibido votos de la izquierda. Y aquí aprovecho, por cierto, para recordar... José Félix Tezanos, de nuevo, no se lo crea. Bueno, no, para recordar que en esta crisis del taxi se le está escapando a Vox una oportunidad magnífica, puesto que ayer veíamos a los taxistas desfilando por la Gran Vía, por la Castellana, con banderas de España, y el único partido que se ha posicionado de una manera clara con los taxistas ha sido Podemos. El que está más cerca después de Podemos sería Vox, pero el que está de verdad y de una manera más decidida, sin ninguna duda, es Podemos con el taxi. Gonzalo, no sé, que tú siempre has sido un gran usuario del taxi. Sí, tú defiendes el taxi. A pesar de mi bolsillo durante mucho tiempo, me he gastado muchísimo dinero en taxis. Últimamente ya no, porque de unos años para acá me muevo en moto, pero sí que me gasta mucho dinero en taxi. Yo era un defensor del gremio del taxi. A mí estas caricaturas que se les hace... Hoy me decía una persona, lo mejor del Cabify y de Uber es que el conductor no te habla. Bueno, la gente parece que está deseando tener un robot conduciendo y pues el taxista pues te habla o no te habla, y si tú quieres hablarle pues no le hablas o le pides silencio, lo que sea. Y que se iban en chándal y que si no llevaban uniforme y tal. Me parecían unas críticas demasiado, un tanto clasistas. Gonzalo, ¿cuántas noches me han salvado a mí un taxista de una debacle? Eso no se dice. Eso lo estás diciendo tú ahora. Los taxistas son mamás en muchas ocasiones. No, yo le tenía una cierta simpatía al gremio. El tema, no tengo una opinión formada. Esto de no estar en el periodismo del día a día y sobre todo no ser tertuliano te da la gran libertad de no tener que tener una opinión sobre todo lo que pasa. No tengo una opinión formada sobre ya te digo, yo partía de una cierta simpatía. Es verdad que lo que están haciendo los taxistas estos días en Madrid, entendería perfectamente que hubiese gente que no se volviera a montar en un taxi en su vida. Yo no sé quién les ha organizado la huelga, quién les ha organizado la pero vamos, tendrían que expulsarlo inmediatamente, y han perdido muchísimos apoyos en estos días. No puedes tener como rehén a una ciudad entera, por muy legítimas, que probablemente muchas de ellas fueran legítimas, sí que lo son, fuesen sus
Bueno, yo el otro día pasé por la Castellana el viernes por la noche, y habían cortado la Castellana y dejaban pasar a los coches y no dejaban pasar a los VTCs estos. Bueno, ¿y estos señores quiénes son para decir quién pasa y quién no pasa? Claro. Bueno, ya te digo, entendería que haya gente que no se vuelva a montar en un taxi después de lo que ha pasado estos días. No sé, Gonzalo. Ya lo lamento. No sé, Gonzalo, si el señor George Soros habrá cogido un taxi alguna vez. Pues es probable. Pero tú has venido a hablar de él, multimillonario, húngaro, de origen judío. Este señor está detrás de muchas de las cosas que pasan actualmente, por ejemplo, de los movimientos migratorios masivos hacia Europa, controlando y financiando muchas ONGs que operan con las mafias que trafican con inmigrantes ilegales. Luego muchos de ellos mueren en el mar, en el Mediterráneo, cuando los traen desde Argelia o desde Marruecos hasta las costas españolas o italianas. Pues el señor George Soros está detrás de esos movimientos migratorios masivos, Gonzalo, pero no solamente está detrás de esos movimientos migratorios, está también en otras cosas en Estados Unidos. Está en casi todo. Y esto se puede decir que está detrás de muchísimas cosas y muchísimas noticias que salen en el telediario todos los días. De alguna manera George Soros participa en ellas y de una manera muy activa. Esto se puede decir sin caer en la conspiranoia, que a mí es una actitud que me suele producir urticaria, ¿no? Los que piensan que todo forma parte de una conspiración, tal. Pero bueno, en el caso de George Soros, se puede decir que sí que está detrás, que ha financiado muchísimas causas, que el tipo tiene una idea de lo que debe ser el mundo, la persona y la sociedad, una sociedad, como él la llama, abierta, esa idea que es deudora de la lectura de aquel ensayo de Karl Popper, que él leyó cuando era joven, La sociedad abierta y sus enemigos, y él tiene un determinado modelo de sociedad, un determinado modelo de hacer política, y es verdad que durante muchos años ha estado y sigue, y cada vez más, casi a sus casi 90 años, pues regando muy generosamente causas de todo tipo, pero que tienen un nexo en común, que es una cierta alergia a lo que podemos entender como la forma de vida tradicional en Occidente. Y sí, bueno, él habría que su fundación se llama la Sociedad Abierta Open Society, que ya te digo que es deudora del ensayo de Karl Popper que él leyó cuando era estudiante en la London School of Economics. Y resumiéndolo mucho, y claro, al resumir mucho, pues es bastante probable que llegamos en imprecisiones. Las sociedades abiertas serían aquellas que miran por el bien de la humanidad, y las sociedades cerradas en contraposición serían aquellas que miran por sus propios intereses. Claro, al proponer tú un modelo de sociedad que es el de la sociedad abierta, de alguna manera ya estás reconociendo implícitamente que las sociedades abiertas son superiores que las sociedades cerradas. Pero sí, se ha gastado muchísimo dinero y está en Estados Unidos y en todo el mundo. George Soros ha tenido un papel muy activo en el proceso independentista aquí en España, en la crisis de los refugiados. Bueno, es que hay que decir también que el tipo se hizo rico, financia muchísimas causas de izquierdas a lo largo y ancho de todo el mundo, y que es eso que tanto detesta la izquierda, que es un especulador, que muchas veces se llamaba especulador al director de sucursal de Bankia, o a un pobre director de sucursal. Especulador de verdad. Este es el auténtico especulador, es el paradigma del especulador. Es un tío que se ha hecho rico especulando. Es más, en su vida no ha hecho otra cosa que especular, no ha producido nada en su vida, solamente ha especulado. Y ha especulado contra países y contra economías, y es un tipo pues que se permite tener una doble moral, una doble vida. Por un lado defiende la sostenibilidad del planeta, y por otro lado es propietario de 150.000 cabezas de ganado. ¡Qué maravilla! En Argentina, sí, con todo lo que de polución en el agua y deforestación, pues implica tener 150.000 cabezas de ganado. Pero bueno, es George Soros, y Nacho Colar se lo agradece cada mes en el diario.es. Se lo agradece y se lo perdona. Se lo perdona quizás porque se lo agradece quizás porque se lo perdona, no sabemos. Bueno, Gonzalo, quería volver a los orígenes de este señor húngaro, de origen judío. ¿Quién fue su padre? Porque me parece muy interesante a lo que se dedicaba su padre a finales del siglo XIX. Intentó imponer la lengua esperanto en Hungría. Una lengua, por cierto, que yo no había oído hablar jamás. Quizá, y ahora lo expliques tú, porque aquello no prosperó, ¿verdad? No ha cuajado demasiado. El padre era un abogado de Budapest, próspero abogado de Budapest, y fue uno de los promotores del esperanto. El esperanto es un experimento que sucede a finales del siglo XIX, en la última década del XIX,
que pretendía, bueno, pues abolir todas las lenguas del planeta y hacer una única lengua para así eliminar diferencias. Claro, nos lo podemos tomar a risa, o tú no sabías que era el Esperanto, y apuesto a que no hay nadie, ni de los que nos están viendo, ni de los que no nos están viendo, que conozca a alguien que hable el Esperanto. En ese sentido, podría parecer que el padre de George Soros tiró la vida a la basura, pero no, porque imbuyó en su hijo una serie de ideales que los ha llevado bastante lejos, que era el ideal de pues, hacer el mundo un lugar homogéneo, sin tradiciones, por supuesto sin fronteras, sin diferencias de relieve, hacer el mundo un lugar, bueno, diferencias de relieve las que pusiera ahí la geografía. Entonces, George Soros, en cierto sentido, quiere hacer del mundo un lugar con geografía, pero sin historia, sin pasado, sin diferencias, sin peculiaridades, sin identidades, sin tradiciones. Y a eso aspira, y en eso ha empleado montones y montañas de dinero, vamos. Pero hablamos de miles y miles de millones de dólares. Y esto lo ha reconocido el propio George Soros. O sea, no es esta una información que nos hemos sacado de la típica página de estas conspiranoicas, pues es con un fondo negro y unas letras amarillas tremendas. No, esto lo ha reconocido el propio George Soros y es información oficial. Gonzalo, me interesa uno de los episodios más oscuros. Entiendo que este hombre tiene muchos episodios oscuros en su larga y extensa biografía que aún no ha terminado. No. Uno de ellos durante su adolescencia en Budapest, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Hungría invadida por la Alemania nazi, y este señor acompañaba a un amigo que iba a las casas de los judíos a requisarle sus bienes. Sí. Ese fue el momento en el que él entendió que el dinero movía el mundo, ¿no? Él lo entiende antes. Los nazis entran en Budapest en el 44 y el padre de George Soros, pues la familia la componían el padre, la madre, Soros y su hermano. Y el padre lo que hace es les provee a la mujer y a los dos hijos y a él mismo de documentación falsa, y a cada uno lo coloca en una familia de gentiles de Budapest, pues para escapar de los nazis, por supuesto. Entonces ahí es cuando George Soros dice, bueno, mi padre, que es un hombre de dinero, ha conseguido esta documentación falsa, nos ha puesto al cuidado de tal, vamos a salvar la vida por esto. Y ahí se da cuenta pues que sí, que el dinero es lo que mueve el mundo, ¿no? Como decía Liza Minnelli en la película de Cabaret, como cantaba. George Soros va a parar a una familia de un funcionario de Budapest, un alto funcionario, se llamaba Baumbach, que era un señor que se dedicaba a comunicar a los judíos. Pues, él acepta al joven Soros de 14 años, le acepta básicamente por dinero. Y él se dedicaba, este alto funcionario Baumbach, se dedicaba a visitar a las familias de los judíos para comunicarles su deportación a Alemania, deportarlos y luego requisar sus bienes. Y en esa labor, pues muchas veces Soros, y esto es confesión propia de George Soros, no es un cuento ni una leyenda urbana, Soros le acompañaba. Un periodista le preguntó si él sentía recargo de conciencia y él dijo que no, que era un mero espectador. Hay que decir que el tipo tenía 14 años y con 14 años pues no era responsable de lo que hacía este tipo. Es cierto que lo cuenta con una cierta frialdad. Distinto hubiera sido si el periodista, en vez de recargo de conciencia, que no creo que tendría que haber sido esa la pregunta, le hubiese preguntado si le parecía bien lo que hacía este tipo. Y la respuesta no lo sabemos porque la pregunta nunca se formuló en esos términos, pero en caso de que el tipo hubiese dicho que sí, ya hubiese sido para echarse a temblar con George Soros. Luego otra cosa que dice que es en el año 1944, en el que los nazis entran en Budapest, fue el año más feliz de su vida, la de George Soros. Esto también ha sido objeto de crítica, pero también hay que decir que hay muchas personas que recuerdan años en los que han vivido muy peligrosamente, con gran riesgo de su familia. Si ya le hubieran descubierto, le hubiesen deportado a Alemania, a ella y a su familia, eso es más que probable. Pero hay gente que recuerda años que han vivido muy peligrosamente y guardan un buen recuerdo. Entonces yo tampoco emitiría un juicio negativo en ese sentido contra George Soros. Luego ha hecho cosas que, hombre, son para enjuiciar con mucho más criterio que estas últimas. Gonzalo, ¿tú dirías que el señor George Soros apoya causas para ganar dinero o gana dinero apoyando causas? Esa es la gran pregunta en lo que en su día escribí de George Soros, que me estuve documentando. Tampoco el tipo este entra dentro de mis inquietudes y mis intereses. Me parece interesante, hombre, porque es un tipo que tiene mucho que decir en la historia de los últimos 40-50 años, la historia mundial de los últimos 40, 30, 50 años quizás. Y sí, cuando estudias al personaje te preguntas, bueno, este tipo apoya determinadas causas políticas para ganar todavía más dinero, o lo que quiere es ganar más dinero para seguir apoyando causas que le ayuden a cambiar el mundo. Es la eterna pregunta. Quizás la respuesta no sea ni una ni otra, sino una mezcla entre las dos, ¿no? Cambio el mundo y, oye, de paso gano dinero, o gano dinero y qué tal si cambia el mundo. Gonzalo, complicado. Es una respuesta que yo creo que la única persona que la tiene es el propio George Soros. Sí.
antes de que acabemos esta interesante entrevista, o así al menos lo creo yo, Gonzalo, me gustaría que analizásemos el episodio, los disturbios que acaecieron en Ferguson, en Estados Unidos, hace ya algún tiempo. En el 14, en el año del 14. Porque 2014. Un policía blanco mató a un joven de 18 años negro. A partir de ahí, diversas asociaciones agitaron las calles, se produjeron multitud de disturbios, comercios incendiados, coches destrozados, intervenciones de la policía con bastante contundencia. Aquello, Gonzalo, fue alentado y agitado por distintas asociaciones. ¿Todo eso tenía finalmente el sello y la rúbrica del señor Soros? Tenía dos sellos, tenía ese que estaban todos financiados por George Soros, pero vamos, que insisto y pocas veces, y por mucho que insista serán siempre pocas veces, pero eso está publicado y eso está perfectamente contrastado, no es una conspiranoia. Estaban financiadas por George Soros y luego todas estas organizaciones, bueno, hay que decir que este chico negro al que mataron era un delincuente habitual y que poco antes del tiroteo había cometido un atraco. Sí, eran organizaciones de distinto pelaje, no solamente de apoyo a los derechos de los civiles de los negros, sino pues muy dispares como de legalización del aborto, el reconocimiento de las minorías sexuales, etcétera. Y si todas estaban apoyadas por George Soros y todas tenían una visión contraria al American Way of Life. Gonzalo Altozano, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a publicidad, esperemos verte pronto, Gonzalo. Cuando me llames, Javi. A la vuelta.